Este mes de mayo realmente es extraordinario, recordando la independencia de nuestro país y un poco en el ambiente que vivimos en el Bicentenario, cuando en los 200 años de la independencia de nuestro país la gente se volcó a las calles, participó en festivales, fue a competencias, recordó con atuendos históricos. Lo mismo volvió a suceder en las calles de Asunción, muchas fueron cerradas para los peatones, hubo muchísima gente, hubo recitales, gente bailando, hubo ciclismo con recorridos especiales, los lugares históricos estuvieron abiertos en los días feriados, e incluso el Grupo Manduaná, saliendo aquí de la Casa de la Independencia, donde estamos, recorrieron el mismo trayecto que hicieron los próceres en 1811 para dirigirse a la Casa de los Gobernadores, lastimosamente ya demolida en la plaza frente al actual Congreso, y ahí intimaron al gobernador Velasco para que él entregara a los patriotas el gobierno de la que entonces era provincia del Paraguay, que luego se transformó en una república. Paralelamente en el campo audiovisual, ahora que el cine paraguayo está tan de moda, con tanta fuerza, por ejemplo, Libertad de Gustavo Delgado, Gesta de Mayo de Guido Rodríguez Alcalá y Bruno Masi, 1811 de Aguneto, Los Paraguayos, que en un momento toca también la independencia de Marcelo Martínez. Aquí está el bastón, si es para el mando. Un proyecto que lo estamos llevando adelante con un elenco que se llama Raris Avis Escena, de llevar al escenario justamente del Cine Teatro del Puerto una obra que tiene más de 2500 años que fue escrita. Así que una adaptación de esta obra, que en vez de transcurrir en la Guerra de Troya, transcurre a finales de la Guerra del Chaco, hablaba nuestro castellano paraguayo, con guaraní, con música paraguaya. Así que actores de cine y actores de teatro en el ECTA. Le esperamos a todos ustedes del jueves 21 al domingo 24 a las 20 horas en el Cine Teatro del Puerto. El cine que está en el puerto de Asunción, en la calle Independencia Nacional y Garibaldi, Portón 4.